Muy bien, chicos, pues buenas tardes a todos. Gracias como siempre por venir. Vamos a iniciar como lo hacemos siempre con nuestra sesión de meditación. El preámbulo de la misma, la yoga de las 9 respiraciones. Para la misma nos ponemos derechitos con nuestra espalda erguida y nuestra cabeza en equilibrio o balance. Coloquemos a nuestra atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Evoquemos una imagen mental de nuestra forma física. Para ello, introspectivamente recorramos a la misma desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Imaginemos cómo ésta se transforma en una silueta luminosa y translúcida ausente de sustancialidad. Con la forma y la postura de los 7 puntos, comúnmente asociada al Buda Vairochana. En nuestro medio surge el eje primario del sistema de energía sutil constituido por el Avaduti, esto es por el canal central, así como por los dos canales adyacentes, el masculino Rasana y el femenino Lalana. Al primero le concebimos como una espiga luminosa de color azul profundo no más gruesa que el dedo meñique de la mano. Recordamos parte de ese punto conocido como la apertura de Brahma, localizado 4 dedos por debajo del ombligo, en donde eh, localizado 4 dedos por detrás de la línea original del cabello, donde se abre y extiende como un embudo o la punta de un mosquetón. Baja ligeramente por enfrente o paralelamente a la columna vertebral hasta arribar a ese punto 4 dedos por debajo del ombligo, donde se cierra y redondea como la punta de un bastón. Los dos canales adyacentes parten de las fosas nasales. Suben hasta la coronilla de la cabeza, donde se encorvan como el cuello de un bastón, bajando paralelamente al canal central, con el que se conectan en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo. El canal masculino de color blanco, el femenino de color rojo. El primero a la derecha del canal central para los hombres y en la posición inversa correspondiente a la fisiología sutil de las mujeres. Con ello en mente emprendemos la yoga de las 9 respiraciones. Le acompañamos de esa forma especial de respirar, la del ánfora o de la vasija. A inhalar intentamos absorber la expresión pura del prana, clara, luminosa y cristalina. Al exhalar imaginamos eliminar aquella contaminada, espesa y grumosa. A inhalar intentamos saturar la totalidad de nuestra capacidad pulmonar. Retenemos la respiración, volteamos la atención sobre de sí misma. Intentamos reconocer y descansar en el estado y condición mental emergente más profundo, menos discursivo, más concentrado. Subsecuentemente exhalamos con fuerza como si disparásemos una flecha a través de un arco. Decantamos 30% del prana presente en la parte superior del cono pulmonar con el propósito de fortalecer al viento de sabiduría, el Yeshe-Lum, que desde el momento de la concepción hasta la transición del morir reside en el medio del canal central. Pausamos por momento y repetimos el proceso 3 veces. Para el canal masculino, 3 para el femenino. Y culminamos con la yoga de la gran vasija, el Bumpachen, inhalando simultáneamente por ambas fosas nasales, reteniendo la respiración, volteando la atención sobre de sí misma, girando el estómago 7 veces en el sentido de las manecillas del reloj, 7 veces en el sentido contrario, exhalando con fuerza y repitiendo el proceso 3 veces. Con esta instrucción presente, llevemos a cabo la yoga de las 9 respiraciones.
Transitemos a la meditación de estabilidad. Cualquier idea, sensación o estímulo que en nosotros surja la observamos y liberamos. Consciente y lúcidamente intentamos dejarla pasar sin elaborar sobre de la misma. Con una actitud de suavidad y naturalidad volvamos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Simultáneamente atendamos a la esfera de las sensaciones táctiles, en especial aquellas naturalmente asociadas a la respiración, comenzando por la relajación. Recorramos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y ahí donde hallemos o identifiquemos cualquier elemento o rastro de ansiedad y tensión, relajémoslo. Si se nos facilita y como un medio hábil a inhalar, imaginemos en nosotros penetra luz y claridad. Concibamos como la misma se vierte sobre esos puntos de tensión y ansiedad. Al hacerlo, los ilumina, distiende y relaja. Y al exhalar, imaginamos esa tensión nos abandona, como vapor de agua que espontánea y naturalmente se diluye o desvanece en el vacío. Mantengamos nuestra recolección o presencia mental firmemente asida sobre el objeto de concentración, el respirar, mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva, dirigida hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que sabemos dificultan, obstruyen y hacia obnubilan la práctica, sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos. Al experimentar extremidación, nos concentramos en exhalación. La sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña. Y de ser presas del hundimiento mental, el sopor sueño o la mera pérdida de claridad, nos concentramos en la inhalación, en la viveza y alerta en la claridad mental que ésta propicia. Así orientemos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural, del todo relajado, libre de tensión, estable y quieto, dotado de claridad, alerta y una actitud de vigilancia. Mientras atendemos a la respiración sin aferramiento o constricción y simultáneamente sin distracción. Establezcamos una transición entre la agitación o el cansancio de la tarde y el estado mental de atención y concentración necesario para el cultivo de las tres sabidurías. La del escuchar, que nos conduce a la transformación conceptual, la del análisis y la investigación, que nos permite fortalecer a la experiencia directa, y la de la meditación, que nos conduce a la integración. Con esta instrucción presente en silencio por unos minutos, dediquémonos al cultivo de esta dimensión y aspecto de la práctica. Toda la atención sobre el respirar.
Fortalezcamos la estabilidad. Recordando por la misma entendemos ese estado y condición mental profundamente imbuido, empapado de la continua presencia de la atención. Para ello observemos la natural expansión y contracción del diafragma y del abdomen, la cercana relación presente entre ese movimiento y el de la respiración. Al inhalar observemos si el ciclo es largo o corto, si es profundo o superficial, haciendo lo mismo con la exhalación, mientras simultáneamente atendemos a la mera sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento. De experimentar extremidación nos concentramos en la exhalación y de ser presas del hundimiento mental, la inhalación. Finalmente acentuemos a la viveza alerta y claridad de la atención. Para ello observemos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior. La natural sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales. Y si se nos facilita como un medio hábil la presencia de una pequeña esfera luminosa o ticle en el medio del entrecejo, en la que suavemente focalizamos la atención. De experimentar extremidación nos concentramos en la exhalación y de ser presas del hundimiento mental, la inhalación.
Y ahora gradual y suavemente transitemos hacia la meditación discursiva. Reconozcamos en la misma un natural complemento a la práctica de la estabilidad. Y así evoquemos a los 4 pensamientos que orientan y motivan a nuestra mente hacia el despertar. Comencemos por lo preciado de la vida humana. Reconozcamos su rareza, en realidad lo complejo y difícil que es obtener y asegurarla. Su condición de ocio y oportunidad. Sus 8 libertades y 10 riquezas, tanto las personales como las circunstanciales. Lo fácil que es perderla, su fragilidad y transitoriedad. La gran oportunidad con la que, en efecto, brevemente hoy contamos para intentar imprimir y dotar a nuestras vidas de una dimensión y sentido de genuino significado, el que naturalmente asociamos a la consecución del bienestar genuino, a través del medio del estudio y la práctica del Buda Dharma. Atendamos a la muerte y la impermanencia. Como todo cambia y se transforma instante a instante o momento a momento, y como en realidad nada y nadie duran para siempre. En especial señalemos, esto es, evidenciemos a nuestra propia condición mortal. Como la única variable del todo certera y segura en la vida es la de nuestra propia mortandad, que en realidad desconocemos el cómo y el cuándo es que este evento acontezca, podría ser hoy. Con base en ello, intentemos contemplar aquello que puede brindar o aportarnos bienestar, paz y felicidad duradera. Contrastemos a la misma con la de su impostor, el mero placer hedónico, el sensorialmente condicionado, siempre y por definición temporal y relativo. Así, por lo que concierne a nuestra meta ulterior, finalmente inconsecuente. Lo que nos pueda preparar para la muerte siempre cercana, inminente, inesperada, el adiestramiento mental, y lo que podamos llevar con nosotros durante la compleja y difícil transición, la del morir. Tan solo la eterna continuidad de la conciencia y con ella sus diversas impresiones, hábitos y tendencias. Determinémonos a cultivar nuestras cualidades positivas y virtuosas, así como a identificar, debilitar y trascender aquellas negativas, las no virtuosas. Conjuntamente contemplemos a las causas y sus consecuencias. Como nuestro presente es el natural resultado de nuestra actividad pasada, la de mente, palabra y cuerpo. Y como nuestro futuro será el efecto de la suma de nuestra actividad pasada y presente. Como todo lo que hacemos, pensamos y decimos se torna así insignificativo, haciéndonos, del todo esto es, plenamente responsables de nuestra propia vida y vidas, en especial de la experiencia que de estas derivamos, siempre personal, íntima y subjetiva. Finalmente comprendamos las limitaciones propias, aquellas endémicas a la existencia cíclica, a la vida condicionada, por la matriz de la ignorancia, el apego y la aversión. Como en esta todos los seres sufren, como experimentan y transitan por un sinnúmero de dificultades, conflictos y problemas de la misma manera que nosotros. Podemos empatizar con estos, conocemos la experiencia del sufrir y naturalmente desearíamos ser capaces de ayudarles. Mas reconocemos nuestras limitaciones presentes para hacer y lograr esto, y es con ello en mente que volteamos nuestra atención en la dirección del refugio y que nos determinamos a establecer una orientación
auténticamente positiva y segura en la vida, la que simbolizamos a través de la triple joya. Así, tomamos refugio en el Buda. Lo hacemos no tan solo como un hombre o persona, sino como alguien que representa la naturaleza abierta y clara de la mente, así como sus diversos potenciales evolutivos. Tomamos refugio en el Dharma, como un compromiso para integrar y poner en práctica las instrucciones de vida, desarrollo y cultivo que el Buda nos dio o aportó. Tomamos refugio en la Sangha, la comunidad compuesta primariamente por aquellos genuinamente avanzados en el sendero, los despiertos, los Budas, los liberados, los arhats, los héroes o bodhisattvas, la comunidad de amigos y amigas que en el camino nos inspiran y ayudan. Y la figura del Ama, el vínculo con el Dharma y el punto en donde sus cualidades coinciden haciéndose a nosotros presentes. Y así afirmamos, Lamala Kyabsun Chio, Sanjela Kyabsun Chio, Chula Kyabsun Chio, Genduna Kyabsun Chio, Lamala Kyabsun Chio, Sanjela Kyabsun Chio, Chula Kyabsun Chio, Genduna Kyabsun Chio. Transitemos ahora a la práctica del Tonglen, aquella del dar y el tomar. Reconozcamos en la misma uno de los métodos principales dentro de la tradición mahayana para el cultivo de la mentalidad propia del héroe espiritual, el bodhisattva, la bodhicitta, la mente de orientación y vocación altruista. Comencemos por imaginar a una persona que nos es cercana. Puede tratarse naturalmente de un ser amado, de un hijo, un hermano, un pariente, un amigo, alguien que conocemos bien y por el que experimentamos un sentimiento natural de cercanía y preocupación, quien hoy transita por una circunstancia de adversidad. Puede tratarse de una económica, social, psicológica o física. Evoquemos tan vívidamente como nos sea posible esta persona. Y al mismo tiempo imaginemos cuáles son sus problemas, cuáles son las causas que los propician, tanto las externas como las internas. Subsecuentemente y a manera simbólica, visualicemos a la pureza fundamental de nuestra mente como una perla de luz en el centro del chakra del corazón, nuestra naturaleza búdica, nuestra capacidad para el despertar, aquella que común y habitualmente se ve oscurecida u obnubilada por el velo de las aflicciones. Imaginémosla ahora como esta forma simbólica, como esta esfera luminosa en el medio del chakra del corazón, irradiando luz blanca, inexhaustible y brillante, luz de gozo y purificación. Concibámosla como el fundamento de nuestro ser y como la expresión primaria de nuestra naturaleza esencial. Y así abracemos a la práctica del Tonglen. Imaginemos al sufrimiento, la fuente del mismo, aquellos que afectan y aquejan a nuestro ser querido, a la manera de una especie de nebulosidad oscura, grumosa, espesa, que oscurece la naturaleza genuina de nuestro ser amado. Se proyecta sobre sus hombros y cabeza. Y con cada inhalación imaginemos absorber esa oscuridad, orientándola hacia esa perla de luz en el centro del chakra del corazón, donde sí diluye y desvanece sin dejar rastro alguno. Hagamos esto no tan solo como un ejercicio de la imaginación, pero con cada inhalación evoquemos la mentalidad propia de la compasión, externándola, enunciándola así. Puedas verte libre del sufrimiento y las causas que le propician. Con cada inhalación imaginemos absorber el dolor que hoy aqueja a esta persona o personas y sus causas subyacentes, hasta que del todo se desvanezcan en esa perla de luz en el centro del chakra del corazón. Y así una vez más evoquemos mentalmente, tan vívidamente como nos sea posible, esta persona. Pero ahora enfoquemos nuestra atención en sus añoranzas, en su aspiración y deseo de bienestar y felicidad. Generemos
la aspiración, el deseo de la bondad y el amor enunciándola así. Puedas encontrar la felicidad genuina. Puedas identificar y abrazar sus causas. Con cada exhalación imaginemos emitir luz y claridad de esa perla en el centro del chakra del corazón, como una energía gentil de bondad y amor. Imaginemos cómo fluye libremente hacia afuera, cómo se impacta con esa persona y la satura, le llena de gozo y bienestar. Y mientras hacemos esto, imaginemos, así es esto aquí y ahora, mientras sincronizamos la práctica con la respiración. Procedamos en silencio por unos minutos. Y ahora evoquemos mentalmente una persona que nos haya lastimado. Quizá alguien que todavía alberga para con nosotros alguna dimensión o algún sentimiento de animadversidad. Al evocar mentalmente a esta persona, cuestionémonos y así investiguemos si las cualidades que en la misma identificamos como reprensibles son verdaderas o imaginarias, o si pueden ser parcialmente genuinas y al mismo tiempo una mera designación de nuestra propia mente o conciencia. Recordemos como comúnmente, como ejemplo, movidos por la aversión, tendemos a naturalmente aumentar nuestra percepción en torno a las cualidades negativas de aquellos con los que experimentamos conflicto. En todo caso, y aquí yace la distorsión, hallamos en esta persona a alguien problemático. Ese conflicto parece presentarse a nosotros desde fuera, en total independencia de nuestra evaluación o experiencia. Con cada inhalación, absorbamos las cualidades que concebimos problemáticas. Imaginemos simultáneamente absorber las causas que propician en esta persona su irritación o sufrimiento, ya sea las que están presentes en su vida, en la mía o en una combinación entre una y otra. Llevémoslas hacia esa perla de luz en el centro del chakra del corazón,
como humo oscuro y espeso, grumoso, donde se diluyen y extinguen sin dejar rastro alguno. Con cada inhalación, imaginemos simultáneamente la dispersión de estas cualidades negativas o de estos tipos de comportamientos que hallamos difíciles. Imaginemos todas estas distintas aflicciones y oscurecimientos mentales desvaneciéndose, extinguiéndose en esa perla de luz en el centro del chakra del corazón. Y ahora con cada exhalación visualicemos toda bondad, toda compasión y sabiduría, fluyendo inexhaustiblemente de esa fuente de bienestar, esa perla de luz en el centro de nuestros corazones. Y con cada exhalación, fortalezcamos la mentalidad propia de la bondad y el amor, una vez más, expresándola así. Puedas encontrarte realmente bien, puedas ser genuinamente feliz, puedas verte dotado de las causas del bienestar genuino. Imaginemos cómo esta persona se ve del todo saturada por esta luz de bondad y cómo en consecuencia experimenta una sensación de gozo resultante de la actualización de la bondad amorosa y la compasión. Concibamos cómo esta luz del todo satura a esta persona y en esta se hace cada vez más luminosa y brillante, incrementa su gozo y bienestar. Y hagamos esto en silencio por unos minutos. Y ahora expandamos la extensión de nuestra conciencia para que la misma pueda simbólicamente abrazar a todos los seres sensibles que, como nosotros, añoran siempre el bienestar y la felicidad como la trascendencia y la libertad del dolor y la ansiedad. Con cada inhalación absorbamos su sufrimiento conjuntamente con sus causas subyacentes, a la manera de esa nebulosidad espesa y oscura. Con cada exhalación imaginemos extender bendiciones al mundo, a través de la luz, de la felicidad y el bienestar genuino. Y hagamos esto en silencio por unos minutos. Tengamos en mente a aquellos que hoy sufren de hambre y de enfermedad, los que transitan inconscientemente el estado intermedio entre la vida, la muerte y el renacimiento, aquellos que se ven expuestos a tragedias naturales, a diferentes tipos de violencia,
y aquellos sobre los que se depositan grandes responsabilidades. Y ahora liberemos la totalidad de nuestra imaginación, todos los objetos mentales. Sin esfuerzo, simplemente descansemos a nuestra conciencia en su condición natural, más allá de la bifurcación entre sujeto, objeto y acción. Y hagamos esto por un momento en una condición del todo libre de elaboración. Y así terminemos por dedicar el mérito. Deseemos cualquier potencial positivo que a través de este medio hayamos desarrollado o cultivado sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales como trascender nuestras diversas limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Y que pronto todos podamos actualizar el estado y la condición de la conciencia omnisciente, amorosa y compasiva de un Buda. No solo en nuestro propio beneficio, sino en particular en el de aquel de los que nos rodean. Así es, así es, así es.
kongne kongdu pawasho omahum benzeguru pamasedihum omahum. Y así incorporamos y traemos este espacio y lugar de nueva vez nuestra atención. Sí, es 2:36. Perfecto, gracias. Muy bien. Comentábamos, recordarán la semana pasada, que dentro del contexto de el sendero y el camino que es propio del Buddhadharma, particularmente en el segundo de los pilares de este, el cultivo del samadhi, en sus diferentes expresiones, comúnmente describimos 5 primarias matrices del desarrollo introspectivo. Y dentro del contexto de estas 5 distintas matrices, que simultáneamente dividimos entre las prácticas que tienen por objetivo el reforzamiento, el cultivo de la atención unipuntual y aquellas que pretenden desarrollar la inteligencia o la discriminación penetrante, ¿se acuerdan? El vipassana. Hallamos, digamos, una dimensión intermedia que tiene que ver con aquellas diferentes herramientas de naturaleza introspectiva cuyo objetivo es el cultivo del corazón. Esto es primariamente la bondad, el amor y la compasión. Comentábamos que dentro del contexto de la tradición contemplativa budista se utilizan una variedad de diferentes vías para lograr este objetivo, ¿no? La más común, o la que, digamos, está presente como un hilo de continuidad en la totalidad del edificio del Buddhadharma, es la que se centra en los 4 pensamientos inconmensurables. Se les llama las residencias o moradas divinas, los Brahma Viharas, ¿sí? Pero tendremos en su momento la oportunidad de explorar a estos detalladamente. Por ahora, lo que quiero es que abordemos este tipo de herramientas en una dimensión un poco más sucinta, con otro tipo de aproximaciones introspectivas, para enriquecer y complementar precisamente nuestra educación y nuestra práctica introspectiva. En este contexto, y particularmente dentro de la tradición indotibetana, se presentan 3 alternativas, vías para lograr el mismo objetivo, ¿sí? Y que también tienen como meta el desarrollar estos 4 pensamientos inconmensurables: la bondad, el amor, la compasión, el regocijo y la imparcialidad, ¿sí? Y estas son la práctica atribuida al gran contemplativo y adepto indio Asanga, de las 6 causas y su consecuencia, de la que comenzábamos a hablar la semana pasada, la práctica atribuida a Shantideva, de los 4 razonamientos para el intercambio del uno por el otro, o para igualar al uno con el otro, y el corolario de ambas prácticas contemplativas, que es precisamente esta, la del tomar y el dar, el Tonglen, ¿sí? Ahora, comúnmente esta práctica, la del Tonglen, no se hace, digamos, aislada o independiente a estos otros 2 más profundos y extensos sistemas de meditación. Esto es, comúnmente lo que se pretende es que nosotros abordemos ya sea la práctica de las 6 causas y su consecuencia, o la práctica de los 4 razonamientos, y a través de una u otra de las mismas, arribemos como corolario a esta iniciativa culminante que es la de tomar y dar, la práctica del Tonglen, ¿sí? Recuerden también, es muy importante tener presente que el objetivo central de esta práctica es fortalecer el espíritu altruista. Y el fortalecimiento del espíritu altruista es uno que nosotros podemos reforzar a través de primariamente 2 diferentes vías de análisis introspectivo. Precisamente la que es propia de las 6 causas y sus consecuencias se centra en el entendimiento de el principio de la eterna continuidad de la mente o conciencia, y en ese mismo contexto la interdependencia de todos los seres sensibles, que concluye en el señalamiento del cómo estos, a lo largo del tiempo infinito, han sido a nosotros en ocasiones cercanos, en otros indiferentes y en otros lejanos, ¿no?
pero en aquellas que han sido a nosotros cercanos, han sido amorosos y bondadosos, inclusive se dice han sido nuestras madres, y en ese contexto, si aplicamos correctamente esta vía de análisis introspectiva, naturalmente en nosotros se genera o se activa la mentalidad de la bondad, el amor y la compasión, que simultáneamente opera como el referente o el motor primario de ese corolario que es tomar y dar, ¿sí? Entonces, en esencia, no olviden que el objetivo fundacional de la práctica del Tonglen es atender y atacar al egoísmo, que es precisamente la mentalidad que nos conduce a pensarnos independientes, aislados o alejados de esta vastedad de otros seres que están vinculados y existen en interdependencia con nosotros. ¿Ok? Esa es una vía. Otra vía es precisamente la que nosotros abordamos a través de la práctica de Shantideva de los 4 razonamientos. En esta no se utiliza como argumentación introspectiva primaria la de la eterna continuidad de la mente. Esto es el presupuesto de la cosmovisión multivital que es propia de la cultura espiritual india, ¿sí? No, se utiliza como herramienta un principio que es concordante al mismo, pero no identificable con este, esto es, no se reduce a este, que es el principio del surgimiento dependiente, ¿sí? La interdependencia de todas las cosas. No se requiere en ese contexto enriquecer esa argumentación o, fortalecer a la misma a través de la eterna continuidad de la conciencia, y eso es en cierto sentido pues favorable, porque no todo mundo abraza o comprende ese presupuesto con la certeza que produce o anima el resultado de la meditación de las 6 causas y su consecuencia. Y es por esa razón que el contar con esta herramienta adicional, la de los 4 razonamientos de Shantideva, pues nos permite lograr un objetivo muy similar, pero utilizando como principio el entendimiento de la interdependencia. ¿Se entendió eso? Como también el entendimiento de la relatividad de lo que nosotros denominamos las estructuras o las designaciones de amigo, enemigo y extraño. Pero llegaremos a esto, ¿sí? Hoy quería abordar con ustedes de una forma más detallada la primera de estas vías, la de las 6 causas y su consecuencia. Recuerden que cuando hablamos de la misma, las 6 causas son los razonamientos que empleamos para producir o activar la mente altruista, la bodhicitta, ¿sí? Ahora recuerden, ¿qué quiere decirse por esa mente altruista en el contexto de la tradición contemplativa budista, particularmente la Mahayana? Por la misma, no nos referimos simplemente a una mente que tiene pues una preocupación o un interés amoroso por otros. No es lo que queremos decir por bodhicitta. La bodhicitta es algo mucho más profundo, mucho más complejo, ¿verdad? Es una mentalidad que está animada por una enorme y gran o profunda resolución. Y esa resolución es el logro de la plenitud del despertar en beneficio de otros, ¿sí? Entonces, esa mentalidad lo que busca y pretende es lograr la plenitud del despertar o la iluminación para, a través de las cualidades y habilidades que naturalmente acompañan ese excepcional estado de refinamiento cognitivo y emocional, a través de ese medio, poder en efecto ejercer un apoyo amoroso y compasivo eficaz para los que nos rodean. ¿Por qué? Porque, como comúnmente decía mi maestro Trungpa Rinpoche, lo que nosotros, los seres ordinarios, llamamos ayudar es una forma elegante de compartir nuestra propia confusión, ¿sí? Entonces, precisamente lo que buscamos es trascender esa confusión, actualizar la condición de un Buda, la mente omnisciente del despertar, para que a través de ese medio, habiendo eliminado el velo de los oscurecimientos mentales y emocionales, podamos con eficacia auxiliar a los que nos rodean. Eso es lo que entendemos por bodhicitta. ¿Se entiende eso? Bien. Entonces, este primer método de las 6 causas y su consecuencia, comúnmente se les llama de las 7 causas y su consecuencia, ¿sí? Pero en realidad, para no generar confusión, son 6 causas que producen un efecto y el efecto es la bodhicitta, ¿sí? O la mente altruista. Bien.
el cimiento de esta práctica, o el punto de partida de la misma, o algo de lo que ésta depende, es el desarrollo de una mentalidad de imparcialidad. ¿Sí? Ahora, desde su punto de vista, ¿verdad? Lo que se pretende, ¿sí?, es el generar una aspiración y deseo para que los que contemplamos cercanos, los amigos, lejanos o los enemigos, y los que nos son indiferentes, puedan experimentar como nosotros bienestar y felicidad y trascender el conflicto, el dolor y el sufrimiento. ¿Sí? Esto se logra pensando, porque recuerden que esta práctica de meditación emerge o tiene como prerequisito la cosmovisión multivital budista, la noción de que la conciencia es un flujo de eterna continuidad de experiencia, una energía lúcida que no se crea ni se destruye, se transforma, ¿no? Y desde ese punto de vista, cada uno de estos individuos, los amigos, enemigos y extraños, ¿verdad?, se piensa han sido, por lo menos en algún momento, ¿verdad?, en esas infinitas e innumerables existencias por las que nosotros hemos transitado, han sido a nosotros cercanos, han sido con nosotros bondadosos, nos han auxiliado de alguna manera, ¿sí? Pero también el tener en cuenta que a lo largo de esa infinita extensión del tiempo, todos estos seres, incluyendo los que hoy contemplamos como cercanos, como amorosos, han sido nuestros enemigos. Y también a lo largo del tiempo sin principio, estos han sido indiferentes a nosotros. ¿Se entiende eso? Ahora, esta argumentación, más tarde, en la meditación de los 4 razonamientos de Shantideva, se circunscribe o se ataca en el contexto de una sola vida, ¿sí?, precisamente con el objetivo de cultivar el sentimiento, la mentalidad de la imparcialidad. Y se nos pide que examinemos en ese contexto como tan solo en esta vida, cuántas veces aquellas personas que contemplamos amigas se han tornado en indiferentes, o las personas que nos eran indiferentes se han hecho amigas, o los amigos se han hecho enemigos, o los enemigos se han hecho amigos, o se han hecho indiferentes, ¿sí? El contemplar y entender cómo estas categorías que nosotros proyectamos o concebimos como una cualidad o condición emergente de una identidad intrínseca en aquellos con los que convivimos, no son otra cosa que la consecuencia de la mera designación conceptual del individuo. Esto es, que el amigo, el enemigo y aquel que nos es neutro o indiferente no existen afuera de nosotros, sino que esa condición de amistad, de hostilidad o de indiferencia emergen en dependencia ¿de qué? De la cognición que el individuo tiene de estas personas. ¿Hasta aquí me siguen? Simple y sencillamente en esta aproximación, la de Asanga, esa argumentación se extiende todavía más y se extiende específicamente a aquellas personas o individuos que abrazan, esto es, que han generado confianza en el principio de la eterna continuidad de la mente y el renacimiento. Entonces, cuando este es un principio en el que depositas absoluta confianza, pues no es difícil entender cómo a lo largo del tiempo sin principio, todas estas categorías han mutado, ¿verdad? Han sido intercambiables. Por momentos unos han sido amigos, esos se han hecho enemigos, los enemigos se han hecho amigos, o ambos se han hecho indiferentes, o los indiferentes se han hecho amigos y enemigos, y así subsecuentemente. Y un elemento, una, digamos, beta de continuidad, es que en independencia de esa apariencia y relación, es autoevidente como todos estos están movidos por un deseo genuino de bienestar y felicidad y la trascendencia del dolor y el sufrimiento. ¿Se entendió eso? Simultáneamente, como comentábamos la semana pasada, el entendimiento de cómo todos estos no solo desean ser felices y dejar de sufrir, sino tanto y de igual manera nosotros lo merecen. ¿Sí? Bien. Y desde esta perspectiva se dice, ¿sí?, sin importar de qué lado te encuentres, esto es, si consideras al otro amigo, le concibes enemigo o extraño e indiferente, ¿verdad? La idea es que develes y descubres cómo en realidad no tiene sentido exagerar estos sentimientos de cercanía y alejamiento, ¿sí? Que no deberíamos de valorar a una persona como básicamente buena y a otra como fundamentalmente mala,
aunque las acciones que realicen en este momento sean positivas o negativas, sean útiles o dañinas, ¿sí? No hay razón alguna para ser amable con una persona y con otra no. Si bien es cierto que las personas son amigas o enemigas temporalmente, que nos ayudan o nos dañan en un momento determinado, es un error utilizar esa condición que es cambiante y transitoria como fundamento para sentir una atracción o un alejamiento y aversión hacia los demás, especialmente cuando esa mentalidad se encuentra enraizada en esa en nosotros recurrente tendencia a exagerar o a proyectar cualidades sustanciales sobre de aquellos que en realidad no las tienen. ¿Se entendió eso? Bien, ahora, el primer paso entonces en esta práctica contemplativa es reconocer a los amigos. ¿Sí? Y lo hacemos a través de una colección de razonamientos introspectivos. Ahora recuerden, finalmente esta es una meditación ¿de qué naturaleza? Es una meditación analítica. Se le llama también una práctica de meditación conceptual. Eso quiere decir en esencia que emplea, en efecto, una línea o una colección de razonamientos para producir un efecto. ¿Y cuál es ese efecto? Un cambio en nuestro punto de vista o apreciación. En este contexto, aquel que se manifiesta a través de la estructura y condición del egoísmo o la mentalidad autocentrada, por una que se ve animada por el altruismo, una mentalidad precisamente que extiende su interés por los demás. Bien, entonces, el primer razonamiento o el primer paso es reconocer a los amigos, ¿sí? Y lo haremos a través de las siguientes líneas de razonamiento. La primera es contemplar por un momento cómo los nacimientos en la existencia cíclica no tienen comienzo. Pueden tener fin, pero no tienen comienzo. ¿Sí? El samsara no tiene principio, o no tiene o no cuenta con un principio absoluto. Esto es también lo mismo que afirmar que la conciencia es en efecto un flujo, una entidad dinámica en movimiento y transformación, pero ausente de un principio objetivo. Dicho de otra manera, la mente es un flujo de eterna continuidad de experiencia. Carece de un principio y fin absoluto. No se crea, no se destruye y se encuentra constantemente sujeta a un proceso de transformación y movimiento. ¿Por qué no se crea? Porque el concepto de creación implica la emergencia de la nada de algo que tiene expresión y realidad. ¿Se entiende eso? La creación implica el que en un momento determinado no había nada y de esa nada surge algo. ¿Sí? Desde la perspectiva de la lógica budista, esto viola uno de los primarios principios, ¿verdad?, de la lógica, que es el principio de la causalidad, ¿sí? Al mismo tiempo, el afirmar que la conciencia puede, pues, hacerse nada o no conciencia es irracional. Nada no puede hacerse porque es algo y a algo no se hace nada, y la conciencia no puede hacerse no conciencia, porque perdería su cualidad fundamental y de nuevo violaríamos uno de los principios elementales de la estructura de la causalidad, la noción de que un efecto puede surgir de una causa que le es del todo distinta o disímbola, o la noción de que una causa puede expresar un efecto que le es del todo distinto a su naturaleza, tanto como afirmar que se pueden hacer algo así como peras de manzanas. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, tan solo desde la perspectiva primaria del principio de la causalidad, claro, esto es algo que nosotros hemos abordado, atacado y expresado con mucha mayor, ¿verdad?, atención y detalle en el pasado, especialmente cuando presentamos la argumentación tradicional budista en torno al tópico del renacimiento. Y recordarán, lo hicimos a través de 3 vías, ¿se acuerdan? La vía de la inferencia lógica, la vía de la inferencia empírica y la vía de la inferencia por autoridad. ¿Se acuerdan cuando abordamos el tema del renacimiento desde esa óptica muy amplia? Bueno, pero en síntesis, recuerden, la mente, ¿de qué está hecha? ¿Qué es la conciencia sino meramente una sucesión de instantes cognitivos, momentos descritos como de mera claridad y darse cuenta, de luminosidad y cognoscencia?
cuando exploramos un instante de conciencia, nos tenemos que cuestionar o preguntar si es ese instante de conciencia o cognición, una de dos, puede venir de algo del todo distinto a sí y su naturaleza, o puede venir de la nada. La segunda de estas aproximaciones, insisto, se concibe como simple y sencillamente inviable, dada su condición irracional. ¿Por qué? Porque estaríamos afirmando que, en efecto, algo puede venir de nada. Y lo único que en realidad nosotros podemos señalar y subrayar es que la nada tiene por definición que producir algo similar a su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de la nada? La nada. Y por lo tanto, ¿qué es lo que la nada produce? Nada. El problema es que la conciencia no es nada, es algo. Por lo tanto, la conciencia no puede venir de nada. Esa es la primera argumentación. La segunda argumentación es que si bien algo viene de algo, pues esto es, todo efecto adviene y proviene de una o múltiples causas, bueno, la conciencia tiene que ser consecuente de causas que la propician y detonen, ¿no? Ahora, esas causas tienen que ser similares a la naturaleza del efecto que propician, por una razón muy simple, insisto, porque no se pueden hacer peras de manzanas. Ahora, ¿cuál es la naturaleza fundamental de un instante de conciencia? Bueno, un instante de conciencia es lo que ese instante de conciencia hace. ¿Y qué es lo que ese instante de conciencia hace o expresa? Decíamos, las dos funciones primarias de la conciencia o cognición son, ¿se acuerdan? La mera claridad y el darse cuenta. Alternativamente se dice la condición de la luminosidad y la cognoscencia. La primera de las mismas, ¿no? La claridad o luminosidad, ¿a qué se refiere? A que la cualidad y condición fundacional de la conciencia es la capacidad de percibir, reflejar aquello a lo que se ve expuesto. ¿Sí? Y la cognoscencia se refiere a la habilidad de poder establecer un vínculo de reconocimiento muy primario, si quieren, esta dimensión de la presencia del objeto cognitivo. ¿Sí? Las cualidades y características del mismo se desarrollan a través de subsecuentes instantes de conciencia que tienen ya que ver con algo más complejo, que son las sensaciones, percepciones y así subsecuentemente. Pero la primera dimensión de la cognición, lo único que revela o atiende es la presencia del objeto cognitivo. Y esto corresponde a estas funciones que conocemos como mera claridad y darse cuenta. ¿Se entiende eso? Mera claridad, la habilidad de la conciencia de fungir como una especie de espejo que refleja aquello a lo que se ve expuesto. Así lo hace el espejo de la dimensión sensorial visual, el espejo de la dimensión sensorial o cognitiva auditiva, la gustativa, táctil, olfativa, la visual, pero también la mental. ¿Sí? Ahora, el reflejar aquello a lo que nuestras conciencias y bases sensoriales se ven expuestos, se contempla no suficiente para la conformación de la cognición. ¿Por qué? Bueno, tan así es que también un espejo refleja aquello a lo que se ve expuesto y sin embargo no lo percibe. No hay conciencia en un espejo, ¿sí? Se requiere de un elemento adicional. ¿Y cuál es el elemento adicional que anima la función de la cognición? El darse cuenta. ¿Y qué queremos decir aquí por darse cuenta? La habilidad de la conciencia de establecer un vínculo de reconocimiento muy primario de aquello que refleja, ¿sí? Darse cuenta de la presencia del objeto cognitivo, ¿sí? Esa es la dimensión primaria o subyacente del fenómeno que llamamos cognición. Ahora, un instante de mera claridad y darse cuenta, primero, desde una perspectiva lógica, puede afirmarse ser consecuente de la nada. No, insisto, porque la nada es nada. Y un instante de conciencia es un momento de mera claridad y darse cuenta. Por lo tanto, no puede ser consecuente de la nada. ¿Sí? Ahora, un instante de mera claridad y darse cuenta puede ser consecuente de algo que no manifiesta mera claridad y darse cuenta. No, porque entonces pues nos veríamos expuestos a la dificultad de cómo vincular a la causa y el efecto, si la causa y el efecto son del todo distintos o disímbolos en su naturaleza. ¿Sí? Así que concluimos que un instante de conciencia en realidad tan solo puede ser consecuente de algo similar a su naturaleza. Y entonces un instante de conciencia que viene de otro, y ese de otro, y ese de otro, y hacia ad infinitum, por lo que se afirma que la conciencia no tiene principio.
y simultáneamente empleando o abrazamos la misma aproximación, un instante de conciencia que produce otro, porque no puede desvanecerse en nada porque es algo, porque no puede producir algo disímbolo a su naturaleza, porque eso violaría el principio de la causalidad. Por tanto, un instante de conciencia por naturaleza tiene que generar efecto, y el efecto que produce es algo similar a su naturaleza, otro instante o continuidad de la conciencia. Así entonces también se afirma, la conciencia no tiene fin. ¿Hasta aquí me siguen? Bien, ahora, sin embargo, a lo largo del tiempo sin principio, y en consecuencia de la maduración de la actividad contaminada, que es la cognición dualista fundamentalmente, renacemos dentro del contexto del samsara. El samsara siendo esa condición en donde todo pedo es posible, ¿se acuerdan? Bien, y en el samsara podemos experimentar renacimiento en muchas diferentes plataformas vitales. Lo podemos hacer en el kamadhatu o el reino del deseo, lo podemos hacer dentro del rupa dhatu o el reino de la forma, lo podemos hacer dentro de la rupa dhatu o el reino sin forma. Y dentro del reino del deseo, el kamadhatu, lo podemos hacer en cualquiera de los tres renacimientos inferiores, el de los seres paranoides, espíritus hambrientos y animales, o cualquiera de los renacimientos superiores, el de los seres humanos, el de los seres en contienda y el de los devas. ¿Se acuerdan? Bien, entonces, en este primer argumento de reconocer a los amigos, lo primero que hacemos es reflexionamos acerca de cómo nuestros nacimientos dentro del contexto de la existencia cíclica, el samsara, no tienen comienzo. ¿Sí? Y cuando naciste de un vientre, como un animal, o como un ser humano, o cuando naciste de un huevo, porque recuerden, existen diferentes tipos de renacimiento. Se dividen en el renacimiento por matriz, como el humano o el de los mamíferos, el renacimiento ovíparo, como es el caso de las aves y algunos reptiles, el renacimiento espontáneo, ¿sí? Como es el caso de asuras y devas y los narakas o los demonios, que nacen espontáneamente en una condición vital. No tienen que no nacen como bebés de una matriz o de un huevo de la que tienen que desarrollarse, ¿no? Simplemente encarnan ya en una especie de cuerpo mental plenamente desarrollado, en la condición paranoide, en la condición de los titanes o en la condición de los devas. Y por último también se habla del renacimiento, ¿cómo se diría? ¿Cómo lo podría describir? El renacimiento por matriz, el renacimiento ovíparo, el renacimiento se le llama por calor y humedad. ¿Sí? El espontáneo es el de los devas, el de los asuras, el de las narakas, ¿no? Pero por calor y humedad. Y esto representa una especie de cosmovisión, pues, pre-científica, ¿sí? Este particular punto de vista tiene que ver con cómo a veces vemos, ¿qué te gusta? Un tronco, no hay nada en el mismo, y por calor y humedad, de pronto surgen diferentes formas de vida, ¿no? Como hongos o pequeños animalitos, etcétera. Claro, esta es una cosmovisión pre-científica porque implica una observación del mundo natural que todavía no tiene acceso al mundo microbiótico, ¿sí? No se tenían instrumentos para ver estas muy diminutas formas de vida que dan pie a este tipo de nacimiento. No es que surja de la humedad y el calor, sino surge de la presencia de microorganismos que dan pie a esa forma de vida, ¿no? Así es, por condición de elementos. Entonces se dice que cuando naciste de un vientre como un animal, o como un ser humano, o cuando naciste de un huevo, pues por necesidad requeriste de una madre, ¿sí? Y como nuestros renacimientos son incontables, pues debes de haber tenido incontables madres a lo largo de numerosas vidas. Y en consecuencia, ¿verdad? Cada ser vivo ha sido tu madre en algún momento. Ese es el argumento primario, ¿no? Cuando naciste, por ejemplo, del vientre,
como un animal o de cualquier tipo o forma de expresión vital, requeriste de una madre. Como tus nacimientos son ilimitados, debes de haber tenido incontables madres a lo largo de infinitas vidas. Y siguiendo esa argumentación, pues podemos plantear la posibilidad o la certeza de que a lo largo del infinito tiempo, todos han sido en algún momento tus madres. Ahora, no es una argumentación irracional, ¿verdad? Porque cuando hay infinitos elementos, pero incluyes el movimiento e infinito tiempo, pues todos esos elementos, tarde o temprano, interactúan y se relacionan el uno con el otro. Por eso se dice, a lo largo del tiempo sin principio, has interactuado con infinitos seres. Y durante esta interacción, estos alguna vez fueron tus madres, por lo que puede decirse, todos por igual, en algún momento, fungieron como tus madres. ¿Se entendió eso? Las ocasiones en que naciste de un vientre o de un huevo son ilimitadas. Y por lo tanto, tus madres también son incontables. ¿Sí? Cada ser vivo ha debido ser tu madre muchas veces. Y para llevar a cabo, sustanciar esta reflexión, ¿sí?, se nos ofrecen varias líneas de razonamiento. La primera, trae a tu mente la imagen de tu mejor amigo y considera que has sido en algún momento a lo largo de tus infinitas vidas un ser querido que te ha cuidado. Luego piensa en otros amigos, uno por uno, de la misma manera, identificando y sintiendo que durante la continuidad de infinitas vidas fueron igualmente a ti cercanos. Luego piensa en una persona que te es neutra, alguien que no te ha ayudado ni dañado en esta vida, pero considera que esta persona fue en algún momento de tus incontables vidas tan cercana y protectora como el más cercano de los seres con los que hoy convives. Y gradualmente expande ese pensamiento a otras personas que te son hoy indiferentes, a las que ves en el metro, que pasan por la calle, o con las que te encuentras siquiera en una tienda, ¿no? Es un ejercicio muy lindo, ¿verdad? Por ejemplo, al ver una persona que te es del todo indiferente en la tienda, pensar, a lo largo del tiempo sin principio, en algún momento y en alguna expresión vital, fue a mí cercana. Y esa persona fue conmigo, protectora y bondadosa. Entonces imagina simplemente el integrar ese punto de vista, cómo puede alterar, transformar y cambiar la relación que estableces con esa persona en la tienda. O la persona con la que compartes un metro de espacio en el trolebús. ¿Sí? O sea, cuando esa persona te es totalmente indiferente, puedes luchar por mantener tu espacio en el trolebús, ¿no? Pero si por un momento piensas, esa persona fue mi madre, ¿sí?, naturalmente le das el espacio o te abres para que esté un poquito más cómoda, o simplemente le sonríes en lugar de ignorarle o echarle mala vibra, ¿no? Así piensa en una persona que hoy te es neutra, pero piensa a lo largo de esa infinita continuidad de la existencia, en algún momento fue cercana. Y gradualmente expande ese pensamiento a otras personas indiferentes, ¿verdad? Te decía, las que ves en el metro, las que pasan por la calle, las que te encuentras en la tienda. Imagínate arribar a ese punto en donde a todos los ves con esos ojos de cariño, como el de un hijo hacia una madre o un padre hacia un hijo. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Una mente de esa naturaleza, pues es una mente profundamente amorosa. ¿Sí? Dentro de esta terrible, triste controversia que se ha generado estos días en torno a el Dalai Lama, ¿no? Este es uno de los argumentos que se emplean en su contra y se dice, ¿cómo es que un hombre que no es miembro del núcleo familiar de un niño le da un beso, por ejemplo, o un pico en la boca? Bueno, si contemplas que ese hombre no atiende a ese niño como lo haría alguien indiferente, sino como su padre o abuelo,
y es padre y abuelo de todos aquellos con los que convive, entonces puedes entender por qué alguien de esa naturaleza, que es la expresión común del bodhisattva, es amoroso y cariñoso con todos. ¿Verdad? Claro, desde la perspectiva de la radical fragmentación, para una persona como nosotros, eso es en extremo difícil de entender, ¿verdad? Y le dirías, ¿qué te pasa? ¿Verdad? ¿Cómo es posible que te acerques o me toques? Lo que no harías con tu padre o un ser querido. Pero si entiendes que en la mentalidad de alguien así, todos son cercanos, hijos o nietos, pues una expresión de afecto de esa naturaleza se manifiesta con total ingenuidad y sin ningún tipo de sexualización. ¿Se entiende eso? Bueno, claro, no nada más quiero usar ese argumento, hay muchos otros que podríamos emplear, ¿no? Por ejemplo, uno que se ha blandido estos días es, y vean cómo el niño se siente incómodo con este evento. Bueno, en los últimos videos que han estado saliendo más completos, en excepción de estos editados que los bloggers chinos y rusos han estado tratando de multiplicar, ¿verdad? Al niño se le entrevista unos minutos después del evento y lo que él expresa es su enorme gusto y la honra que siente de haber tenido la oportunidad de acercarse al Dalai Lama y abrazarle y decir, dice, es uno de los eventos más importantes de mi vida, es maravillosa la presencia del Dalai Lama, es un ser lleno de amor, eso es lo que dice el niño, como lo que dice también la madre del niño. Entonces, como siempre también les digo, somos budistas, no pendejos, ¿no? Entonces, aún a la avanzada edad del Dalai Lama, a los 87 años, que no tiene un ápice de bruto, si tuviera una mentalidad animada por una, pues no sé, un motor sexualizado, pues no lo expresaría en frente de la mamá, del papá y de 500 personas. O sea, si vas a expresar eso, lo haces en privado o escondido. No sé si me doy a entender, ¿no? Somos budistas, no pendejos. Y si claro, tú puedes, otro argumento decir es que ya está senil. Bueno, reclamos extraordinarios requieren de evidencia extraordinaria. Entonces, si dices que actúa de esa manera por senilidad, pues tendrías que corroborarlo al atender su conducta. Y si escuchas simplemente la charla que acaba de dar, pues no es una charla que daría una persona senil. Así que ese argumento también no opera. ¿Me doy a entender? Y luego le critican por sacarle la lengua al niño, pero lo hacen con un entorno totalmente descontextualizado culturalmente, porque específicamente en la región del Tíbet, donde adviene el Dalai Lama, el noroeste del Tíbet, Amdo, él nació en una pequeña aldea en el corazón de Amdo que se llama Taxter, hay una muy vieja costumbre en donde los viejos especialmente a los niños les dan dulces y cuando se terminan los dulces, les sacan la lengua y utilizan una expresión tradicional tibetana que se dice Nge Chale Tsa, ¿sí? Y eso quiere decir, te ofrendo o te doy mi lengua, que es como una forma de decirle al niño, ya te di dulces, ya no me queda nada, pero yo me doy a ti, te doy mi lengua, ¿sí? Claro, el Dalai Lama no habla muy bien inglés, y finalmente sí tiene 87 años, entonces se perdió en la traducción, estaba pensando internamente la expresión tibetana, Nga Chene Tsa, ¿verdad? Te doy mi lengua, ¿verdad? Y le dice al niño, chúpame la lengua. Pero lo que quería decirles, te doy mi lengua. Ahora, para nosotros no hubiera hecho diferencia decir te doy o chúpame la lengua. Lo hubiéramos interpretado igual de suciamente, ¿sí? Pero en la cultura tibetana es simplemente una muestra de afecto que le haces a un niño y lo hace en especial un abuelo a un niño. Claro, vuelvo a insistir, ¿cuál es la crítica occidental? Pero no es el abuelo del niño. ¿Y cuál es la observación tibetana? Error. Es el abuelo del niño. Porque eso es como piensa y siente alguien que ha trascendido la categoría de amigo, enemigo y extraño. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bueno, esta es la idea de esta aproximación. Bien. Se dice, una vez que has logrado un cierto avance en percibir a los amigos y a las personas indiferentes como amigas y protectoras, y que hayas sentido cómo cambia eso tu perspectiva vital, ahora piensa primero en un enemigo menor. ¿Sí? No empieces por un enemigo mayor.
Porque si empiezas por enemigo mayor, lo que muy probablemente te consuma es la ira. Empieza por uno menor. Alguien que te haya lastimado un poquito a ti o a tus seres queridos. ¿Sí? Empieza con un enemigo menor de manera que puedas cultivar la experiencia, haciendo a un lado temporalmente los sentimientos negativos para darte cuenta de que en algún momento esa persona que hoy se muestra como hostil, en otro momento fue amorosa, ¿verdad? Ahora, en la aproximación de Shantideva, que no requiere del argumento de la eterna continuidad de la mente y el renacimiento, esto se aplica en esta vida. Piensa cómo esa persona que hoy es tu amiga, mañana puede ser enemiga. ¿Y cuántas veces esto ha acontecido en una sola vida? Piensa cómo la persona que hoy es enemiga puede ser mañana amiga. Piensa cómo la persona que hoy es indiferente o neutra puede ser mañana amiga o enemiga. O piensa cómo la amiga y enemiga se pueden tornar indiferentes. Por ejemplo, ¿no? Cuando analizas simplemente el transcurso, el recorrido, la continuidad de una sola existencia. Y por ejemplo, piensas en las personas que fueron centrales en tu infancia, importantes, nodales, focos de enorme amistad y amor para ti. Y ahora te son absolutamente indiferentes. Ya no ocupan posición alguna en tu vida. Si las vuelves a ver, las ves con, hola, pero ya no hay ese vínculo tan poderoso que había en la infancia. O cuántas veces ha pasado al revés, que tuviste una persona con la que tenías tremendos conflictos, ¿verdad? Y ahora la ves y te es indiferente. O inclusive puedes experimentar por esa persona afecto. Esto cambia constantemente, ¿verdad? ¿Por qué? Y esto es un descubrimiento o un señalamiento muy importante de la psicología budista, porque esa condición de amigo, enemigo y extraño que nosotros concebimos es detonada por cualidades sustanciales presentes en el otro, en realidad es un surgimiento dependiente, que se consolida en dependencia no solo del otro y su actitud o conducta, sino primariamente de la manera en que el individuo designa y concibe al otro. ¿Se entiende eso? Y dado el hecho de que nosotros simultáneamente conformamos nuestra experiencia en dependencia de una variedad de condiciones y circunstancias que son cambiantes y dinámicas, pues entonces si naturalmente esos que contemplamos amigos o enemigos o indiferentes cambian con el paso del tiempo. ¿Sí? Muy bien. Entonces empezamos por un enemigo menor y así concebimos y pensamos que también en algún momento fue cercano. ¿Sí? Y cuando sintamos el cambio en perspectiva hacia ese enemigo menor, permanecemos con esa actitud por un momento y luego pasamos lentamente al siguiente nivel de enemigo, un enemigo medio. Y cuando lo logremos con el medio, pasamos a un enemigo mayor. ¿Se entiende eso? Ahora, quiero también aquí ser claro, ¿no? Como mi mantra primario, somos budistas, no pendejos. Con esto no se pretende lavarte el cerebro para que veas al violador múltiple o al genocida como la encarnación de la Madre Teresa. Ese no es el objetivo de esta meditación. El objetivo de esta meditación es cultivar la bodhicitta, ¿sí? La mente de vocación y proyección altruista. Y un método para lograr esto, para poder ver al otro con un corazón amoroso, con los ojos de bondad y compasión, que no ignoran que pudo haber cometido errores, pudo haber sido violento, pudo haber lastimado a otros, pero que también entiende que estas acciones se ejecutaron movido por el espíritu de la ignorancia, pero que esa persona no tiene esa intrínseca identidad, es que ejercemos estas líneas de razonamiento. ¿Se entendió eso? Bien. Entonces el primer paso, se dice, es reconocer a los amigos. ¿Y qué quiere decir reconocer a los amigos? Ver cómo a lo largo del tiempo sin principio, todos los seres han sido en algún momento a nosotros cercanos. Han sido protectores, han sido bondadosos. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se entiende eso? En la aproximación de Shantideva, que insisto, no requiere de
el argumento de la eterna continuidad de la mente, el renacimiento, la ausencia de identidad intrínseca, no en ese contexto, sino el de una sola vida, pues implica también recordar cómo, por ejemplo, no solo la gente cambia, sino nadie cuenta con una identidad intrínseca. Eso quiere decir que aún en la peor persona hay alguna cualidad positiva. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos? Cuando tienes conflicto con alguien, le reificas, le absolutizas y le haces absolutamente a alguien negativo. Y sus cualidades positivas, ¿cómo las administras? Las ignoras y las escondes. Las niegas en su totalidad, ¿no? Entonces ahora resulta que la persona con la que tienes conflicto es la encarnación de la perversión, ¿no? Nadie es la encarnación de la perversión. La gente hace o despliega actividades perversas, pero no es intrínsecamente perversa. Todos tienen alguna cualidad positiva. ¿Se entiende eso? Bien. El segundo paso es el de apreciar la bondad. Primer paso, reconocer a los amigos. En su visión extrema, reconocer cómo todos los seres a lo largo del tiempo sin principio han sido mis madres, que es mi gran amiga. ¿Se entiende eso? El segundo paso es apreciar la bondad. Entonces visualizar, por ejemplo, enfrente a ti, en forma vívida, a tu madre o a la persona que sientes ha sido tu principal cuidadora o cuidador en esta vida. Les daba el ejemplo la semana pasada que aún teniendo una relación tremendamente neurótica con tu madre, siempre hay alguien en la vida que podamos evocar en ese contexto, ¿no? Puede ser el padre, puede ser un hermano, un primo, un amigo, hasta tu mascota. ¿Quién te ha dado bondad? ¿Quién te ha cuidado en esta vida? Evócala, colócalo a través de los ojos de la imaginación frente a ti. Y al hacerlo piensa lo siguiente. Esta persona fue mi madre muchas veces a lo largo de mis innumerables vidas. En esta vida específica me dio un cuerpo que sirve como sustento de una vida auspiciosa. En la que puedo avanzar espiritualmente, me dotó con una preciada vida humana. Me llevó 9 meses en su vientre. No es cuestión fácil, ¿no? Durante los cuales no pudo vivir como hubiera querido. Tuvo que prestar atención especial a su carga que llevaba dentro de su cuerpo y le producía todo tipo de dificultades, dolor, incomodidad. Y aunque mis movimientos le causaban dolor, porque pateaba, ¿verdad? Ella, o sea, las madres no le mientan la madre al niño que patea, ¿verdad? Ahora deberían de. O sea, si operasen de forma ordinaria, el niño le pega, pues le pegas de vuelta, ¿no? Pero nunca ven una madre cuando el niño da una patadita, pegarle de vuelta o mover la pierna para darle una patada al niñito. Porque lo ven desde otra perspectiva, ¿no? Esa es la idea aquí, ¿sí? Ver cómo tu madre, a pesar de esa circunstancia, que te mostró siempre bondad, siempre amor, aunque fueras molesto, aunque le produjeras incomodidad, ¿verdad? Y sin enojarse ni poner atención a su propio dolor, su sentimiento siempre fue uno de cercanía y de amor profundo, grande, intenso. Permanece por unos momentos con ese pensamiento. Siente los efectos que te produce con tu madre biológica. Empieza por tu mamá, ¿verdad? ¿Por qué el arquetipo de la mamá? Porque es el que más fácilmente produce. Si tienes, aunque sea una muy primaria positiva relación con tu madre, este espíritu de bondad y de amor adentro de ti, ¿sí? Entonces haz muy profundo ese reconocimiento considerando estos otros detalles, ¿no? Entonces dan varios argumentos. Cuando me dio a luz, sufrió mucho, ¿no? ¿Cierto o falso? ¿El parto es agradable o es agradable? ¿Es placentero o es doloroso? Es más, cuando la mujer da a luz, se rasga. Inclusive las paredes, los labios de la vagina se rasgan.
Ahora, si los hombres no tenemos empatía, imagínate que se te rasgara el orificio urinario, que te metieran un huevo por él, de ese tamaño. Yo hace poco, ¿verdad? Tuve piedras en el riñón y me tuvieron que meter una sonda. Bueno, es tan traumático y doloroso que te tienen que dormir. Pero ya en el pasado tuve un evento de estos en donde estuve lúcido mientras introducían la sonda. Y es increíblemente traumático y doloroso, ¿no? Bueno, eso multiplícalo por 10, eso es dar a luz. La sonda es de este tamañito, menos de el dedo meñique. ¿Y qué le sale a una mujer? Un bodrio de este tamaño. Y además moviéndose y peleando, no quiere salir. ¿No? Te rasga, sangras. Y durante ese tiempo, la madre le está mentando la madre le está mentando la madre al niño y le mete un zape. Al revés, está conmovida y está llena de amor por él, ¿no? Entonces, cuando me dio a luz, sufrió mucho. Y sin embargo, siempre experimentó bondad para mí. Y después se preocupó constantemente por mi bienestar, observando a cada momento cómo estaba. Por ejemplo, las mamás están 24 horas pendientes del niño en la cuna para ver si deja de respirar. Y no se cansan, ¿sí? Amando al bebé que ha nacido, de su propio cuerpo, que ha venido al mundo. Cuidó de mí hasta el límite de sus capacidades. Limpió mis excrementos y me quitó los mocos de la nariz. Eso es cierto, eso es lo que hacen las madres. Te quitan el pañal. Y no es una cama de rosas el pañal, ¿no? Los que hemos tenido hijos sabemos que hay algunos pañales que al removerlos estuvieron a punto de matarnos, ¿no? Y sin embargo, los ves con ojos de amor, no te da asco, ¿verdad? Me alimentó con su propia leche, de su propio cuerpo, y los niños muerden a los pezones de las madres. Y no le das también zape al niño cuando te muerde, ¿verdad? No te enojas con él, incluso si llegaba a molestarse por esas cosas, su sentimiento de amor hacia mí era lo principal en su mente. Y esto no duró solo un día, una semana o un mes, sino año tras año. Mientras que las personas que cuidan de un niño por 1 o 2 horas encuentran que es una tarea muy pesada, ¿no? Y las madres lo hacen por toda una vida. Entonces, si utilizas como modelo a una persona que no sea tu madre, porque tuviste una pésima relación con ella, pues recuerda detalladamente todas las bondades que esa persona tuvo también contigo. Y se produce algo muy similar. ¿Hasta aquí me siguen? Date cuenta de lo dependiente que eras. Si te hubiera abandonado apenas 1 hora o 2, podrías haber muerto, ¿verdad? Nosotros, como seres humanos, ¿cuánto tiempo requerimos para ser independientes? Por lo menos, ¿qué les gusta? ¿12 años? Yo creo que un niño es independiente. Digo, no lo sé, habrá casos excepcionales, pero por lo menos hasta los 10, 11 añitos, ¿no? Eso quiere decir que una madre alguien tuvo que haber estado atrás de ti 10 u 11 años. Ten esto muy en cuenta cuando expreses esta afirmación monstruosa y autocentrada de yo me hice solo. ¿Cuántos hemos dicho eso? O se los has dicho a tus padres, por lo que te deberían de meter un poderoso zape, ¿no? Porque ahí es donde los padres tendrían que decir, ¿cómo que te has hecho solo, ¿no? Y te deberían de sacar como una especie de inventario de esos años y años de cuidados que has requerido. O simplemente te deberían de compartir la cuenta, ¿no? Esto es lo que me has costado, desgraciado, ¿no? No ha sido poco, ¿no? Los que somos padres sabemos que los hijos son el gasto más grande que existe, ¿no? Entonces date cuenta de lo dependiente que eras. Y gracias a la bondad de preocuparse en ti, de darte comida, de darte vestido, pues, te han dotado de lo que necesitas para sobrevivir. Aprecia entonces la bondad que has recibido. Y si reflexionas detenidamente en esa bondad, pues no hay forma de que no te parezca o la entiendas como un gesto extraordinario. ¿Sí? Excepcional. Y ahora extiende el alcance de tu reconocimiento a otras vidas.
Ella fue bondadosa no solo en esta, sino también en otras vidas, como ser humano, como animal, ya que la mayoría de los animales cuidan de sus pequeños de forma similar. ¿Cuántos videos pueden ver ustedes, por ejemplo, en YouTube, ¿sí? De animales protegiendo a sus crías? Ayer mismo veía el video muy bonito de unos osos polares. Un osito polar bebé se cae del hielo al agua fría y no puede subir de vuelta. Y ves como instantáneamente la osa polar se avienta al agua abajo del pequeñito y con su cabeza lo sube, ¿no? Pero todavía más extraordinario de este video es que la mamá no simplemente salva al osito, sino lo pone en una posición en el hielo en donde ya no se está ahogando, se queda abajo como para monitorear que no se caiga de vuelta al agua y se ahogue, pero le deja que aprenda a subir el hielo. ¿Sí? En otras palabras, lo va educando para que pueda sobrevivir. No solo le resuelve el problema, eso lo hace un oso polar. Entonces puedes pensar, esta persona fue un oso polar en otra vida, cuando yo era oso polar, que casi estuve a punto de ahogarme y me salvó, ¿no? ¿Cuántas cosas de esa naturaleza no han visto? Hasta un tigre que parece fiero, inhumano, ¿verdad? Salvaje, es amoroso con sus cachorros y los carga y los protege, ¿verdad? Entonces es la idea de extender el alcance de tu reconocimiento a otras vidas. Ella fue bondadosa no solo en esta, sino también en otras vidas, como ser humano, como animal, ¿sí? Y habiendo comprendido la bondad de tu principal protector en esta vida, primero con la que tienes ahora, extiende gradualmente esta noción a otras personas cercanas. Cuando fueron tu madre o el mejor de tus amigos, te protegieron con su bondad, al igual que tu principal protectora lo ha hecho en esta vida. Y así reflexiona lenta y detenidamente en su bondad, empezando con tu amigo más cercano y después siguiendo a los que te son indiferentes y después a los que te son hostiles, ¿no? Ese es el segundo paso, reflexionar acerca de o reconocer la bondad, como se dice. ¿Hasta aquí vamos? Ok. El tercer paso, la tercera causa. Si realmente reconoces la bondad, ¿qué sigue? El deseo de retribuir la bondad. Nobleza obliga, ¿no es cierto? Entonces piensa lo siguiente, si tu madre o tu mejor amigo en esta vida estuviera ciega, trastornada mentalmente y se acercara al borde de un peligroso risco, sin nadie que la guiara, sería terrible que tú, su hijo o hija, la ignorases y no corrieras a ayudarla. ¿Entienden la imagen de tu madre ciega, se acerca a un precipicio, está a punto de desplomarse? ¿Cómo reaccionarías a eso? ¿Con indiferencia? No correrías a salvar a esa persona, a protegerla de sí misma, que no diera el paso que la desbarranca. Lo harías naturalmente, ¿no es cierto? Entonces desarrolla este ejemplo. Todos los seres sensibles que existen en el espacio han sido mis madres. Todos han sido, para mí, protectores. Me han ofrecido en algún momento su bondad. Ellos no saben a qué deben renunciar en su comportamiento y qué deben adoptar para satisfacer sus intereses de largo plazo. Dicho de otra manera, no saben cuáles son las causas del bienestar y del dolor. ¿Sí? Sin una guía espiritual, caminan por el borde de un riesgo de terribles sufrimientos. ¿En dónde? En el samsara. ¿Sí? Entonces, si ves al enemigo, ¿por qué actúa de la manera en que lo hace? ¿Por qué se desbarranca con la aversión y la agresión? Por ignorancia. Sería terrible si, sabiendo esto, no pensaras en su bienestar, sino solo en tu propia comodidad, ¿no? O sea, imagínate ver a tu madre ciega al borde del precipicio y decir, bueno, pues ella es responsable de eso, que se desbarranque, ¿no? Bueno, sí es responsable de eso, pero piensas, tiene una limitante. ¿Cuál es la limitante? Está ciega.
y por eso no ve a dónde va. Bueno, esa persona que hoy te lastima es así, está ciega, no sabe lo que hace y por eso te lastima. Por eso, ¿cuál es la expresión por excelencia, por ejemplo, de Cristo en la cruz, ¿no? En arameo dice, Geli, Geli, lavej tama, que quiere decir en arameo, Señor, ¿te acuerdan? Estos que hoy me lastiman, que me crucifican, no saben lo que hacen. ¿Qué diríamos nosotros en la cruz? Señor, por favor, jódetelos, ¿no? Mátalos, destrúyelos, desaparécelos, ¿no? Pero él no le dice eso. Les dice, él piensa en voz alta y dice, Señor, ¿no? No les castigues porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Me lastiman no por una especie de maldad intrínseca, sino por ignorancia. ¿Y qué no saben? Por ejemplo, no saben que son responsables de esas acciones y sus consecuencias. Y que no saben que esas acciones les van a traer más dolor que el que propician. ¿Sí? Pero ¿qué hace el bodhisattva? No se lo toma personal. El bodhisattva sabe que esta es consecuencia de la confusión y la ignorancia. Y sabe que esa persona que hoy la lastima, a lo largo del tiempo sin principio, le fue amorosa. ¿Sí? Entonces, ¿qué le desea? Bienestar y felicidad. ¿Se entiende eso? Así se dice, en respuesta a haber sido cuidado por los demás en esta y en otras vidas, cultiva la determinación de ayudarlos de la manera más adecuada. Piensa, haré todo lo que pueda por esos seres, los amigos que tanto me han protegido y que ahora experimentan ese sufrimiento. Y comprométete a velar por su bienestar. ¿Sí? El cuarto paso es el amor. ¿Sí? Y ese lo vamos a dividir en varias partes. ¿Ok? La primera parte. Primero, ¿qué entiende el budismo por amor? Uno, el reconocimiento en torno al hecho de que todos los seres por igual desean ser felices. Y el reconocimiento de que todos los seres por igual no solo desean ser felices, sino lo merecen. Eso es lo que el budismo entiende por amor. ¿Ok? Ahora, tendríamos que entender algo adicional. Todos los seres desean y merecen ser felices, aún en independencia de mí. Eso es algo muy profundo, ¿no? Porque uno piensa, desean y merecen ser felices, pero conmigo ahí, ¿no? Entonces, si tú realmente amas a alguien, deseas su bienestar, aunque ese bienestar implique no lo sea contigo. En contraste, si tú demandas lo sea contigo, esa es una forma de apego, ¿no? ¿Se entiende eso? Bueno, entonces en la primera parte, piensa en un amigo y reflexiona que, al igual que tú, él también sufre dificultades, problemas y aflicciones mentales y físicas por pensar equivocadamente que los placeres temporales tienen una naturaleza inherente, son causa genuina de bienestar y felicidad. En otras palabras, están atrapados en la confusión que acompaña al placer hedónico. ¿Sí? Esa es la fuente del samsara. Si lo piensan, es la causa de la mecánica de los 8 intereses mundanos. ¿Y qué sabemos producen los 8 intereses mundanos? Tarde o temprano en que desembocan en la decepción, el dolor y el sufrimiento, ¿no? Entonces piensa, como todos los seres hoy están inmersos, controlados por esa mentalidad. Incluye en esta reflexión a más y más seres cercanos a ti, pensando por un momento en cada uno de ellos. Aplica este pensamiento a varias personas. Primero las que te son cercanas, después las que te son indiferentes y después las que te son hostiles. Contempla incluso al menor de tus enemigos, ¿verdad? Como también sufre de esta manera al igual que tú. Y lentamente lleva este pensamiento a más y más personas que te han dañado a ti o a tus seres cercanos. ¿Ok? Ese es el primer paso. El segundo paso, o la segunda parte, observa, nota, atiende cómo comúnmente experimentas un sentimiento
una sensación de identidad, de yo, ¿no? Por ejemplo, cuando piensas yo quiero eso o yo no quiero esto otro, ¿verdad? Y reconoce que naturalmente deseas ser feliz como naturalmente deseas no sufrir. Y eso es tan natural como correcto y no necesita o requiere de ninguna justificación. Bueno, ahora, con base en esa aspiración natural, tienes derecho a alcanzar la felicidad y eliminar el sufrimiento. Y así como tú tienes estos sentimientos y ese derecho, los otros también los tienen. Tú no eres el único. Y reflexiona en el hecho de que la diferencia que existe entre tú y los otros, además este es un argumento muy importante, es que tú eres solo una persona, mientras que estos otros son muchas. ¿Por qué digo esto es un argumento muy importante? Porque tú deseas bienestar solo para uno, pero los otros, que son inconmensurables, también desean y aspiran a ese bienestar. Y ellos son más que tú. Por lo tanto, su necesidad es más imperativa que la tuya, porque tú solo eres uno y ellos son muchos. ¿Se entiende eso? Y ahora pregúntate, ¿debo usar a los demás para lograr mi felicidad? Que eso es lo que comúnmente hacemos. ¿O bien debo de contribuir a que estos otros sean felices? ¿Qué es más positivo? ¿Verdad? Entonces se dice, imagínate a ti mismo como una persona tranquila y razonable, que mira por una parte a otra versión de sí mismo, una persona egoísta y orgullosa, que nunca piensa en el bienestar de los demás, preocupada tan solo por sí misma y dispuesta a hacer cualquier cosa para satisfacer ese deseo, sin importar el daño que produzca. Y por otra parte, imagina un grupo, por ejemplo, de indigentes que no tienen relación alguna contigo, pero que están necesitados y sufren. Y ahora tú, como la persona sin prejuicios y razonable que se encuentra en medio, piensa en lo siguiente. Ambas partes desean la felicidad. Ambas desean dejar de sufrir. Y en ese sentido son iguales. ¿Sí? Además, ambas partes tienen el derecho de lograr esa meta. Pero ahora piensa, ¿no? La persona con motivos egoístas que está en un lado es solo una, mientras que los otros son muchos más, incluso innumerables. ¿Acaso esa persona única y centrada en sí misma es más importante? ¿O bien es más importante el grupo de personas pobres, necesitadas o desamparadas? ¿No? ¿De qué lado estaré? Yo, la persona neutral que se encuentra en medio, pues naturalmente favoreceré al mayor número de personas que sufren. Sería imposible que no me ocupara de las necesidades abrumadoras de tantas personas, especialmente en comparación con esa persona orgullosa y necia. ¿Sí? Y si tengo un corazón compasivo, me sentiré inclinado en forma natural hacia el lado de los seres más necesitados. ¿Sí? Otro argumento, si yo como una persona individual me aprovecho de la mayoría, estaría actuando en contra de mi condición humana. Ciertamente es muy tonto sacrificar 100 pesos para ganar uno, mientras que gastar un peso para obtener 100 es algo más inteligente, ¿no? ¿Entienden el argumento? Y con esto en mente toma la siguiente decisión. Voy a ocuparme de los que son muchos en lugar de esa sola persona que es una. Así como cada parte de mi cuerpo se considera que es mi cuerpo entero y por lo tanto debo protegerla igualmente del dolor, no le dices al brazo, chíngate porque es más importante la pierna, ¿no? Bueno, así también todos los seres sensibles deben de ser objetos de mi bondad, amor y protección. ¿Se entiende esta idea? ¿Sí? Bien. Dejémoslo aquí, en esta segunda parte, ¿ok? Porque vienen otras líneas de razonamiento que tienen por objetivo intercambiar el uno por el otro, ¿sí? Pero ya no quiero abrumarlos más esta noche. Ahora, al principio, al usar estas metodologías, los argumentos son artificiales. O sea, los sientes forzados, ¿ok? Pero con el paso del tiempo y si integras estos argumentos de forma recurrente, se transita de esto que es forzado en algo mucho más natural, ¿sí?
Así que la idea es que no, como que no te des por vencido, que lo cultives una y otra vez, y a través de ese medio, esto se hace cada vez más profundo y se hace cada vez natural. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? Mm, mm, mm. Bueno, pues esto es suficiente ahora. ¿Ok? Vamos a terminar por... Alguien me recuerda que nos quedamos en la tercera parte, ¿sí? La semana que entra. Dediquemos el mérito y deseemos siempre que cualquier potencial positivo que a través de este medio ya hemos desarrollado o cultivado sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales y podamos trascender nuestras diversas limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Y que pronto todos podamos actualizar la condición de la conciencia de bondad, amor y compasión, de sabiduría de un Buda, no solo en nuestro propio beneficio, sino en el de aquel de los que nos rodean. ¿Así es? Así es. Así es. Gewade nyoto Amazon de Tujunido Ate Chamado Padi Salagupasho. Jonjob Sento Rinpoche Makie Pana Chejuji Kebanyam Pame Payan Kong Ni Kong Du Pawa Sho Omahum Benzeguru Pema Sebihum. Muchísimas gracias. Les recuerdo, la semana próxima estará con nosotros en residencia el venerable Khenpo Kuncho Gyaltsen Rinpoche y el doctor Hun Lee, quienes estarán dirigiendo nuestro segundo retiro del año. Nos darán el empoderamiento de Shakyamuni Buda e instrucción en un famoso texto de la tradición de las etapas del camino al despertar, o del Lamrim, de la tradición Drikung Kagyu del budismo tibetano. Viernes, sábado y domingo, para los que deseen acompañarnos en ese programa la semana próxima. Khenpo Koncho, que es un extraordinario maestro, una persona que encarna las enseñanzas, fue el primer maestro que tuve la oportunidad de invitar a México hace 35 años, ¿no? Un primer lama en dar enseñanzas en nuestro país. Ya está muy grande, pero sigue muy fuerte y lúcido. Y bueno, pues nunca sabe uno si es la última vez que tendremos la oportunidad de verle. Así que les recomiendo muchísimo que le conozcan. También la semana pasada experimentaron su transición de muerte Lama Zopa Rinpoche, uno de los grandes lamas de la tradición Gelugpa del budismo tibetano. Él fue discípulo de mi maestro de Geshe Sopa, así que lo conozco de muchos, muchos años. Y también experimentó su transición de muerte el venerable Gyathrul Rinpoche, uno de los grandes maestros de la tradición Nyingma del budismo tibetano, que también fue mi maestro. Los dos se encuentran a 5 días de su transición de muerte en el estado de Tugdam, en este estado de meditación, en donde están inmersos en el reconocimiento de la luz clara de la mente por días antes de abandonar el cuerpo. Y hemos estado subiendo a la página web de Casa Tibet y a las redes sociales algunos videos que se han estado tomando de Lama Zopa, por ejemplo, en el estado de Tugdam, ¿sí? Eso no tiene una explicación científica. En realidad trasciende el paradigma de la ciencia, porque corresponde al reconocimiento de nuestra naturaleza espiritual, ¿sí? Entonces, si tienen la oportunidad, véanlo, porque es un fenómeno extraordinario. Bueno, pues muchísimas gracias y seguimos con este tema, la meditación de las 6 causas y su consecuencia la semana próxima. Gracias.